Ecos del corazón. Resumen. En un pequeño pueblo costero, dos almas destinadas a encontrarse luchan contra sus propios demonios y las circunstancias que los separan. Isabel, una talentosa pintora que ha perdido la inspiración tras una tragedia personal, y Andrés, un joven escritor que huye de su pasado, se conocen en una galería de arte. A medida que sus vidas se entrelazan, descubren que sus heridas pueden sanar con el poder del amor y la comprensión. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. La brisa salada del mar acariciaba el rostro de Isabel mientras se sentaba en el balcón de su casa junto al océano. Los primeros rayos de sol iluminaban el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados. Isabel solía encontrar inspiración en estas mañanas tranquilas, pero desde la trágica muerte de su pareja, el arte se había convertido en un recuerdo doloroso. Hace casi un año, Isabel había sido una pintora aclamada, conocida por sus vibrantes obras llenas de vida. Sin embargo, desde el accidente, sus pinceles habían permanecido inmóviles, y sus lienzos, en blanco. La casa se había convertido en su refugio y su prisión, un lugar donde las sombras del pasado la mantenían atrapada. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, se detuvo en la pequeña galería de arte local. Era la inauguración de una nueva exposición, y la curiosidad la llevó a entrar. Las paredes estaban adornadas con cuadros que narraban historias de pérdida, amor y redención. Isabel sintió una conexión inmediata, pero no esperaba encontrar más que consuelo en esas pinturas. Ahí estaba Andrés, un hombre joven, de aspecto pensativo, observando un cuadro que Isabel había pintado hace años. Era una obra que capturaba la esencia de una tarde de verano, llena de luz y esperanza. Isabel se acercó y, sin planearlo, comenzó a hablar con él. Andrés, un escritor en busca de inspiración, había llegado al pueblo para escapar de sus propios demonios. La conversación fluyó de manera natural, y ambos compartieron fragmentos de sus vidas, como si fueran viejos amigos reencontrándose. Andrés le habló de su novela inacabada y de cómo había perdido la motivación para escribir. Isabel, en cambio, habló de cómo su arte había sido su salvavidas, hasta que el dolor la dejó sin palabras y sin colores. Esa tarde marcó el comienzo de una amistad inesperada. Isabel y Andrés comenzaron a encontrarse regularmente, compartiendo caminatas por la playa y charlas en la pequeña cafetería del pueblo. Para Isabel, estos encuentros se convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad, mientras que para Andrés, fueron una fuente de inspiración renovada. Sin embargo, ambos llevaban consigo cicatrices profundas. Isabel aún no había superado la muerte de su pareja, y Andrés cargaba con la culpa de un error del pasado que lo había llevado a huir de su vida anterior. A pesar de la conexión que sentían, ambos sabían que enfrentarse a sus miedos era el único camino hacia la sanación. Confesiones y descubrimientos. Isabel y Andrés continuaron encontrándose regularmente, y sus conversaciones se volvieron más profundas e íntimas. Se habían convertido en el confidente del otro, compartiendo secretos y dolores que no habían revelado a nadie más. En estas charlas, Isabel comenzó a notar pequeños detalles sobre Andrés, como sus ojos brillaban cuando hablaba de sus escritos y como su voz temblaba al mencionar ciertos aspectos de su pasado. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Andrés se detuvo y miró el horizonte. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Andrés, con un suspiro, comenzó a hablar sobre su vida antes de llegar al pueblo. Le confesó a Isabel que había sido un escritor prometedor en la ciudad, pero que un error de juicio había arruinado su reputación. Había confiado en una persona que lo había traicionado, utilizando sus escritos para un propósito diferente al que él había imaginado. La situación se había salido de control y, para evitar el escándalo, Andrés decidió huir y comenzar de nuevo. Pero, aunque había dejado la ciudad, no había podido escapar del peso de la culpa que lo perseguía. Isabel, conmovida por su honestidad, compartió su propia historia de dolor. Habló de su pareja, un talentoso fotógrafo, y de cómo su vida juntos había sido un torbellino de aventuras y creatividad. La vida les había sonreído hasta el día del accidente,
que había dejado a Isabel sola y devastada. Desde entonces, había dejado de pintar, temiendo que cualquier nueva creación fuera un recordatorio de su pérdida. La confesión de Andrés sobre su pasado y la revelación de Isabel sobre su dolor formaron un puente de comprensión mutua. Se dieron cuenta de que ambos estaban heridos, pero también de que el amor por el arte y la escritura podría ser su camino hacia la sanación. Andrés, inspirado por la fortaleza de Isabel, decidió retomar su escritura, mientras Isabel, por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de pintar de nuevo. Al día siguiente, Isabel invitó a Andrés a su estudio, un lugar que había evitado desde el accidente. El estudio estaba lleno de obras inacabadas, lienzos cubiertos y bocetos olvidados. Mientras recorrían el espacio, Andrés se detuvo frente a un cuadro que Isabel había comenzado antes de que todo cambiara. Era una escena de la playa al atardecer, con colores vivos y trazos enérgicos. Andrés le sugirió que terminara ese cuadro como un símbolo de su propio renacimiento. Isabel, aunque dudosa al principio, aceptó el desafío. Durante los días siguientes, pasó horas en el estudio, redescubriendo el placer de pintar. Andrés, por su parte, comenzó a escribir una serie de relatos cortos inspirados en su tiempo en el pueblo y en su amistad con Isabel. Los dos artistas encontraron en su trabajo una forma de expresión y catarsis, y sus obras comenzaron a reflejar una nueva esperanza y optimismo. Aunque sabían que el camino hacia la recuperación sería largo, ambos sintieron que habían dado el primer paso hacia una nueva vida. Capítulo 3. Vientos de cambio. Los ecos del presente. Los días se convirtieron en semanas y la relación entre Isabel y Andrés continuó creciendo. Sus encuentros, inicialmente casuales, se convirtieron en una rutina compartida. Pasaban horas en el estudio de Isabel, ella pintando y él escribiendo, ambos encontrando consuelo en la presencia del otro. Sin embargo, con cada paso hacia la recuperación, surgían nuevos desafíos y antiguos fantasmas. Una tarde, mientras Isabel trabajaba en su cuadro de la playa al atardecer, Andrés recibió un paquete inesperado. Al abrirlo, encontró un manuscrito y una carta de una editora de una gran editorial de la ciudad. Era una oferta para publicar una de sus novelas anteriores, la misma obra que había dejado inconclusa cuando decidió alejarse de su vida anterior. El paquete también incluía una invitación para asistir a una gala literaria en la ciudad, un evento que podría significar su regreso triunfal al mundo literario. Andrés se sintió dividido. Por un lado, la oferta representaba una oportunidad para redimir su carrera y hacer las paces con su pasado. Por otro, temía que aceptar la oferta significara perder la nueva vida que había comenzado a construir en el pequeño pueblo, una vida donde había encontrado paz y, posiblemente, amor con Isabel. Decidió no decirle nada a Isabel por el momento, prefiriendo lidiar con la confusión por sí mismo. El arte como sanación. Mientras tanto, Isabel comenzó a recibir elogios por sus nuevas pinturas. La gente del pueblo, que había visto su dolor y su recuperación, se sintió atraída por las emociones crudas y la belleza de sus obras. Incluso algunos críticos de arte comenzaron a interesarse en su trabajo. A medida que su confianza en sí misma crecía, Isabel comenzó a considerar la posibilidad de una nueva exposición, una que marcaría su regreso al mundo del arte. Sin embargo, un encuentro inesperado con una vieja amiga trajo consigo recuerdos dolorosos. Esta amiga, que también era artista, mencionó casualmente cómo el arte de Isabel había cambiado, cómo la tragedia había influido en su obra. Isabel, aunque agradecida por los cumplidos, se sintió herida por la implicación de que su trabajo solo era valioso por el dolor que reflejaba. Esta conversación despertó sus inseguridades y la hizo cuestionar si realmente estaba lista para enfrentarse al mundo nuevamente. Decisiones difíciles. Isabel y Andrés, aunque ambos enfrentaban sus propios dilemas, se apoyaron mutuamente. Sin embargo, la tensión comenzó a aumentar. Isabel notó que Andrés estaba más distante y preocupado, y aunque él intentó ocultarlo, la presión de la oferta editorial y la posibilidad de regresar a la ciudad lo estaban afectando. Finalmente,
En una noche tranquila en el estudio, Andrés decidió contarle a Isabel sobre la oferta. Isabel, aunque inicialmente sorprendida, lo entendió y lo animó a seguir su sueño. Sin embargo, el temor de perderlo se apoderó de ella. Andrés, por su parte, se dio cuenta de lo mucho que había llegado a significar Isabel para él, y la idea de dejarla lo llenó de incertidumbre. Ambos se encontraron en una encrucijada. Isabel, enfrentando sus miedos y la posibilidad de regresar al mundo del arte, y Andrés, debatiéndose entre su pasado y un futuro incierto. Sabían que tenían que tomar decisiones difíciles, pero también sabían que tenían que enfrentar estos desafíos juntos.